Y a este tema del precio del dólar va a dedicar su análisis ahora Nicolás Lucich. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches y buenas noches para todos. Vamos a compartir ya para ingresar en tema y después lo que dijo el ministro de Economía, cuál es efectivamente la evolución del dólar en los últimos meses. Vamos a compartir en la gráfica cómo evolucionó el año pasado con un arranque con el dólar que estaba realmente bajo en aquel momento, había preocupación por la competitividad. El dólar empezó a subir y este año arrancó estable, pero ha vuelto a tener un empuje al alza. Según el ministro, esto no debe llamar la atención. Estamos con un dólar que, comparando con el mismo periodo del año pasado, está 18% por encima. La inflación es del entorno del 8%, un poco menos, de manera que el aumento del dólar es apreciable. Hicimos nuestra indagación a nivel del mercado cambiario local y la verdad es que no hay ningún elemento puntual que haya explicado esta suba. Nos decían algunos operadores cambiarios que hubo algún vencimiento de letras reciente que seguramente no se ha renovado, algunos inversores que decidieron pasar esos pesos a dólares en un mercado cambiario que está muy chico y además históricamente el mercado cambiario de Uruguay es muy pequeño, es decir, que cualquier decisión importante que se tome enseguida repercute en el mercado. Y eso es importante, eso quiere decir que esta suba tal vez no tenga la fuerza que tendría si el movimiento cambiario fuera más intenso. A mi juicio es bueno que el dólar suba en la economía uruguaya. El Uruguay está con un problema de encarecimiento de sus costos, pero además está enfrentando un shock externo, un impacto negativo por la crisis argentina. Y eso tiene que amortiguarlo de alguna manera. Compartíamos el martes cómo venían los números de las exportaciones y surgieron en estas últimas horas los números del turismo, que tiene una caída del 27% en los ingresos en dólares. Menos ingreso en dólares, la economía tiene que hacer valer un poco más el dólar para amortiguar eso, y eso creo que es sensato y es razonable. El Banco Central incluso estuvo mucho tiempo, o muchos días recientemente, comprando dólares para sostenerlo, y ahora ha dejado que suba sin mayor preocupación. Vamos a compartir en la siguiente gráfica cuál es el contexto histórico, porque el dólar sube, pero históricamente el dólar en Uruguay está realmente en niveles mínimos. Esto en parte porque el dólar a nivel mundial se debilitó después de la crisis financiera de Estados Unidos, pero también se argumenta, y creo que con un buen fundamento, que todavía Uruguay tiene un cierto retraso cambiario. En los últimos días Europa alivió más su política monetaria, eso fortaleció el dólar. Lo que decíamos de Argentina también está incidiendo y la propia situación fiscal en Uruguay también seguramente pone en alerta a algunos operadores, de manera que esto, Blanca, creo que es razonable que el dólar tenga esta corrección. ¿Y es dable pensar que va a seguir subiendo? Bueno, en la primera gráfica veíamos que ya hacia fines del año pasado subía y yo creo que es difícil que siga esa gráfica en paralelo. Si el dólar mantuviera la diferencia, debería cerrar a fin de año por arriba de 37 pesos. No creo que llegue a tanto, pero esto es especulación. La adivinar qué pasa con el mercado cambiario es muy difícil, hay que ver qué pasa con la inflación. No hay que descartar, Blanca, y para finalizar, que haya también cierto efecto de una economía que está desacelerando, que está más tranquila, que en algunos casos está con cierta retracción. Hoy salió el dato de la industria volvió a caer, puede haber más pesos circulando que no están colocándose porque la actividad es menor. Gracias, Nicolás. Encantado.